Desesperanza, agotamiento, callejones sin salida, de pronto una luz al final del túnel, esperanzas y muchas vías alternas que dibujan un nuevo camino a seguir. El inmigrante, aprendizaje después de mucho miedo, cansancio y a veces mucho llanto. Que si vale la pena. Todos tenemos una historia distinta, razones diversas y motivos no compartidos entre sí. Hoy revisaremos las alternativas, analizaremos de manera positiva las opciones que más se adaptan a nuestras necesidades en un marco de legalidad, de ideas organizadas y de la mano de quienes más conocen de estas decisiones. Si te atreves, allí están todas estas alternativas esperando por ti. ¿Te hizo clic? ¿Te hizo clic este editorial? Entonces no dejes de sintonizarnos y revisa esta como alternativa para salir adelante. Hoy en 12 tablas, formas de migrar a los Estados Unidos, leyes migratorias. La dirección general está a cargo de Tony Bujana, los controles técnicos de Rafael El Chino Rodríguez, musicalización de Jorge Hernández. En la producción, Gaete Barrios y Asociados. Asistencia para YouTube, Claudio Gaete. Recuerden además, muy propicio decirlo en este momento, que estamos en YouTube por un canal recién inaugurado llamado 12 Tablas Radio. Recuerden suscribirse, 12 Tablas Radio, 12 tablas en números romanos. Producción en redes Caroline Martos y ante el micrófono Alexandra Gaete, certificado de locución 57944 e impreabogado 786756. Prepárense entonces para disfrutar y experimentar una forma distinta de ver el derecho, donde ustedes siempre son los protagonistas. Un programa bien esperado por todos ustedes, ya que en cuanto lo anunciamos por redes sociales, tuvimos muchísima empatía de todos ustedes, interacciones. Vamos a tratar de sacarle provecho lo más posible a estas dos invitadas que van a estar el día de hoy. Ellas son Sandra Rixi, de American Steps, y también una abogada de inmigración, Daniel Hernández Paz, y tiene muchísima experiencia en este ámbito donde les puede ayudar a todos los que escuchan, los oyentes del día de hoy, así como los que se están conectando por Instagram Live, acerca de este interesante tema. Bueno, y así continuamos con el tema presentado, y yo quisiera darles como siempre una abreboca a la situación planteada, y es que son muchísimas cosas las que hemos escuchado y las que hemos leído por las redes sociales. Todas las personas que en algún momento revisamos de interés algunas páginas que se nos haya pasado por la mente en algún momento de nuestras vidas, emigrar de este país, ¿no? Y es que es una decisión un poco difícil, por no decir bastante difícil, que muchísimas personas se la han tomado de la mejor manera, positivamente, mientras que a otros les ha costado un poco más. Son muchas cosas las cosas que no se pueden guardar en una maleta y no se pueden llevar a otro país donde vamos a encontrar otras culturas, otra idiosincrasia, otras costumbres que a veces chocan con nuestra propia manera de ser. Y es que nosotros, los venezolanos, tenemos una manera muy diferente de hacer vida y estamos acostumbrados a muchas cosas que en otros países quizás son vistas de alguna manera un poco negativas en muchísimos sentidos. Y eso es, yo creo que una de las razones que más nos ata y nos arraiga a este país. Leíamos en estos días, por eso entró la necesidad de hacer el tema propuesto, lo conversaba con mi amiga, con Sandra Rixi, sobre ese grupo de inmigrantes que cruza el río Bravo, cerca del río Texas, para poder pasar a Estados Unidos, y que se ha convertido en una escena que se repite numerosas veces en la frontera entre Estados Unidos y México, y que ya no se trata, oigan, porque es de verdad un poco difícil decirlo, pero ya no se trata de campesinos, de jornaleros, de personas que necesitan pasar al otro lado para buscar sustento a sus familias, ni mexicanos ni centroamericanos. Se trata ahora de, no sé, distintas profesiones, médicos, ingenieros, abogados,
profesores de Venezuela. Y es que están llegando en cifras que no tienen precedentes. Cantidad numerosa de personas que de alguna manera se muestran en huida de la crisis económica que atraviesa nuestro país. Pero más que la crisis económica se junta el tema de la pandemia, que para nosotros los venezolanos ha sido un poco, sí, maltratados. O sea, hemos sido maltratados con esta pandemia porque de pronto, así como llegó tarde el contagio masivo, también llegaron tarde muchísimas políticas que necesitábamos en el país para poder prepararnos para esta situación que se venía. Es una situación que nadie se ve venir, nadie estuvo preparado para ello, sin embargo, es una situación que está latente en este momento en este país, mientras que en otros ya va de salida, o por lo menos si no va de salida, porque muchísimos expertos en el área dicen que esto no se acaba aún, al menos está siendo la situación manejada, ¿okay? Porque les ha ayudado la experiencia a manejar la situación a través de unas políticas claras de Estado que van indicando el camino a seguir en el tema económico y sobre todo en el tema de salud de cada país. Yo leía que el mes pasado las autoridades estadounidenses detuvieron en la frontera a 7.500 venezolanos. 7.500 venezolanos solo el mes pasado. Creo que es una cifra aterradora. Creo que, como lo decía esta página que consulté, es la cifra más alta que ha habido en los últimos 15 años y incluso desde que se lleva la cuenta, porque ya sabemos que el venezolano era una persona que no emigraba y que ahora lo está haciendo y además masivamente estos últimos meses hacia los Estados Unidos. Es un fenómeno que ha tomado por sorpresa al gobierno de Estados Unidos, así como a los gobiernos estatales que son fronterizos. Se está hablando de refugiados, se está hablando de asilo, se está hablando de muchísimas cosas que todavía creo que se encuentran en aprendizaje, ya que es bien difícil manejar esta situación. Bueno, es un viaje para el cual definitivamente nadie se ha preparado, ni siquiera de este lado ni del otro, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista social. Y creo que, como lo dije en el editorial, el emigrante siempre piensa en que va a encontrar nuevas alternativas, nuevas formas de vivir que por supuesto deben ser más beneficiosas de las que atraviesa en este momento, pero no siempre resulta ser así. Hoy nosotros queremos en este programa darle un toque de positivismo, de buena vibra a esas personas que decidieron, porque es una decisión sencillamente, y creo que no es una decisión criticable, ni para que los demás que no estamos de acuerdo la señalemos, sencillamente es una situación que, como lo dije al comienzo, cada quien tiene su historia, su momento, su motivo por el cual debe tomar decisiones de este tipo. Entonces es importante que en el transcurso del programa, que vamos a ir estableciendo la reunión con Sandra, que por cierto ya me está escribiendo por aquí, está lista Sandra para nuestra reunión por Zoom, porque de esta manera lo vamos a hacer. Vamos a poder invitarla a este momento y empezar con el tema a tratar. Entonces, ¿qué mejor es que estas dos personas que van a indagar sobre el tema y que nos van a ayudar a hacer de la mejor manera, a llevarlo de la mejor manera, si para nosotros ya estaba establecido esto como decisión, que es emigrar a los Estados Unidos? Ahora sí. Ok. Estamos en vivo entonces para todos sus oyentes, @American Steps, Sandra Rixi y Daniel Hernández Paz, abogado de inmigración. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo quiero de alguna manera empezar comentándoles de que tienen muchísimos mensajes, muchísimas llamadas. Estaba conectando el Instagram Live y tuve que cerrarlo porque entraban tantos mensajes que es mejor que se los voy a ir manejando por aquí, haciéndole preguntas, ¿ok?
No sé si es casualidad, pero creo que a muchísimas personas que están escuchando les interesa el tema de emigrar para los Estados Unidos y qué mejor que con ustedes para que le den luz a esas personas que están escuchando. Bueno, nosotros, claro que justamente para darles la bienvenida a los Estados Unidos, nosotros tenemos todos los recursos legales y de experiencia, porque Daniela ha sido una persona sumamente comprensiva y considerada en este sentido. Daniela es experta en todo lo que es deportación, en todo lo que es asilo defensivo en la corte. Entonces tenemos toda la forma de poder darle a la gente que ha querido cruzar la frontera una forma de migrar un poco más amable, un poco más honesta, ya que las llegadas nunca son agradables, porque bueno, sabemos que los recibe ICE, que es el departamento que está de inmigración, que está en la frontera y que custodia las fronteras, y entonces por supuesto la bienvenida no es nada grata, pero bueno, a través de nuestra fundación hemos tratado de que esto sea diferente. Ok, tú sabes que yo quería empezar por el principio, porque así debe ser, pero uno le comen las ganas de las solicitudes de mensajes que están enviando por aquí y siempre se van a la parte final que teníamos destinada, que era hablar de este cruce por las fronteras. Entonces, yo les quería preguntar, empezar preguntándole, ¿por qué piensan ustedes que es importante emigrar a los Estados Unidos? Sí, bueno, es importante inmigrar lo mejor, con estar más preparado para inmigrar, yo diría es lo más importante de este tema, porque muchas de las personas que llegan a nosotros no sabían o tenían información que escucharon por otras redes, información de personas que no saben. Y bueno, llegar a los Estados Unidos para mí, yo creo que es un país de todas las oportunidades. Soy americana, nací aquí, mis papás no, toda mi familia es una familia de inmigrantes y todo el mundo llegó a este país para llegar al sueño americano, ¿verdad? A hacer lo que uno quiera hacer, estudiar lo que uno le dé la gana de estudiar y vivir como uno quiera vivir. Así es. Entonces, ¿por qué inmigrar? Siempre va a ser mi número uno razón, ¿verdad? Para vivir de la manera que uno quiera vivir en este país. Por eso hay tanta gente cruzando la frontera, Ale, porque este es el mejor país que brinda tantas oportunidades, que por eso todo el mundo quiere estar aquí, todo el mundo quisiera emigrar. Y yo de verdad creo, y salvando un montón de distancia, yo no creo que haya mejor país en el mundo en este momento, más seguro desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de calidad de vida, de integridad física, que los Estados Unidos, ¿no? Y eso se ve en todas las etapas que ha tenido la humanidad en los últimos tiempos, ¿no? Nosotros en Venezuela, desde hace muchísimo tiempo, conocemos una forma muy fácil de emigrar para los Estados Unidos y que además en nuestros buenos tiempos, Sandra, porque tú los viviste también, era muchísima la gente que se iba para Estados Unidos con visa de estudiante. Hoy en día, ¿de qué se trata esta visa de estudiante? Daniel. Bueno, la visa de estudiantes es una visa que se llama una visa no migrante, para comenzar, ¿verdad? Es una entrada legal, pero una persona puede acudir a una universidad, no necesariamente para estudiar un posgrado, puede ser algo tan simple como estudiar el inglés, estudiar un tipo de vocación, y tiene que asegurarse uno que la escuela sea certificada y pueda otorgar el formulario que es necesario para poder emigrar a los Estados Unidos. Básicamente la universidad o la escuela te da el permiso, dice el ok. Y bueno, se hace un proceso consular, se aplica. Yo sé que ahorita en Venezuela es un poco complicado porque no hay presencia, no hay embajada estadounidense, pero es una manera de llegar a los Estados Unidos. Después del estudio siempre otorgaban un año de trabajo, se llama un OPT, para poder trabajar un año aquí. Y bueno, es una entrada legal que después podemos tocar porque es importante tener una entrada legal al país. Sandra, quisiera, se me fue algo. En el caso de la visa de estudiante, no es
yo no digo que no lo recomiendo, sino que es un trámite mayormente para gente joven, gente sin hijos, gente que tenga mucha libertad de tiempo y que tenga la posibilidad de pagar esas matrículas estudiantiles que son altas o no dependiendo de la universidad, porque hay demasiada oferta de estudios para las visas de estudiantes. Entonces la gente puede escoger según la ciudad donde vas a vivir. Hay una cantidad de factores que pueden favorecer o no el venir. Yo no recomiendo esta visa a personas de mediana edad, con niños pequeños, porque es muy comprometida en cuanto al tiempo. Entonces, si no tienes muchas responsabilidades, entonces no vas a poder fluir con el sistema. Entonces, esta visa básicamente, no estoy diciendo que para los otros no, ojo, estoy hablando de que en su mayoría se recomienda para personas jóvenes, parejas jóvenes, que tienen muy poca restricción de tiempo y que pueden estudiar y bueno, las demás cosas que hace la gente cuando uno estudia y entonces poder insertarse en el sistema americano. Bueno, hay dos tipos de visas de trabajo. Hay visas de trabajo temporales y visas de trabajo que llevan una residencia permanente. Les voy a poner un poco, un sumario así un poco de nivel más alto. Hay las visas temporales que las personas pueden calificar dependiendo de su profesión y permiten que uno pueda emigrar a los Estados Unidos, trabajar, pero estas visas casi siempre no dan paso a quedarse o a convertir el estatus en algo permanente. Ahora las visas que todo el mundo quiere, las más importantes que llegan a una residencia permanente son unas visas, las visas H es una categoría grande y adentro de esa categoría hay subcategorías del tipo de visa H. Entonces esta visa H tiene varios pasos, que sé que Sandra es experta, algunas requieren certificaciones laborales y bueno, depende, como estaba comentando la abogada Rizzi, cada vez que hablamos con una familia determinamos, dependiendo de cuál es su currículo, cuál visa es la mejor para ellos. Que si una persona de 70 años, mentalmente activo, puede optar por una visa de trabajo. Lo dice Alejandro por aquí, Alejandro González. Yo no creo que la visa de trabajo tenga requisito de edad. Los otros requisitos que tienen, en el país, aquí no se permite la discriminación en base a la edad, ¿verdad? Entonces ninguna visa puede decir no puedes tener esta edad, la otra edad, lo que depende es del trabajo, y el trabajo tampoco se supone que se puede discriminar por la edad, entonces la edad no tiene nada que ver. Es cuestión del empleador que tenga en su perfil y no puede poner un factor de edad. Aquí ni siquiera en los resúmenes puedes poner una foto justamente para evitar la discriminación de que si eres bonito, feo, si tienes las orejas torcidas, o sea, no pones fotos, o sea, en ese sentido no hay absolutamente problemas. Ok, qué bueno. Entonces, para quien preguntaba, Alejandro González por ahí, saludos para él, que es un oyente asiduo del programa. Llegamos a la pregunta o a la parte difícil del programa porque muchísimas personas escriben y de verdad que lo que quieren es saber qué tan difícil, qué tan legal, qué tan ciertos sean los comentarios y opiniones que se escuchan entre las personas. Yo he escuchado muchísimas que a veces lo que dicen, o sea, ¿de qué me estás hablando? Pero bueno, quiero que ustedes sean los que saquen de dudas porque me parece que es algo delicado y algo que realmente se tiene que tomar con seriedad. Cruce por frontera, lo dije al comienzo, yo leí en un artículo, no sé si me corrigen ustedes, más de 7.500 personas fueron atendidas el mes pasado cruzando por fronteras, todos venezolanos. Y quiero saber cuál es si eso es una opción legal para para emigrar a los Estados Unidos o si es ilegal. Quiero que primero comencemos por eso. Bueno, básicamente es una entrada ilegal. Si no te presentas a un puerto de aduanas y te presentas a un oficial y pides el asilo político o pides el asilo
te presentas, es una entrada ilegal. Okay. Ya cruzar y de ahí presentarte después con un oficial no borra el hecho que no te presentaste, y eso es algo que no es claro. Me di cuenta que las personas me dicen, bueno, pero yo me entregué al oficial, no importa, porque ya cometiste el acto ilegal, okay, que fue cruzar la frontera sin presentarte a un puerto de entrada. Muy importante. Eso, ya tienes una entrada ilegal, nada lo puede borrar. Y bueno, de ahí continúan los pasos. Lo hecho, la verdad es que quisiera decir, la frontera está abierta y cerrada. Está abierta porque se supone que uno puede entrar, pero está cerrada por el título 42 de la ley de salud, que aún dicen personas que no las están dejando entrar para presentarse. Entonces lo que dicen los venezolanos es, bueno, no puedo esperar, no nos dejan entrar, me voy a cruzar por el río y así arreglo después y veo cómo llegamos a México. La única manera es agarrar un avión y llegar hasta México, que leí por ahí que lo hacen a través de Cancún, o diversas ciudades que pueden servir para que pasen la frontera. Entonces ya por ahí resulta oneroso, o sea, no lo están haciendo como está acostumbrado Estados Unidos a recibir gente por la frontera, que son centroamericanos, jornaleros, personas campesinas, mientras que en Venezuela están saliendo médicos, abogados, ingenieros, no sé, cualquier cantidad de profesiones increíbles que tienen de alguna manera un poder adquisitivo reconocido para poder pasar esa frontera. Sí, y bueno, quisiera decir la razón que una entrada ilegal es tan importante de evitar, es porque jamás vas a poder arreglar eso. Te puedes casar con un americano mañana, tienes una entrada ilegal, no puedes buscar en el país, tienes que salir. O sea, ya eso complica las cosas un poco más. Y más o menos tu única manera es ganar un caso de asilo defensivo en la corte. Entonces sé que me estoy adelantando, pero uno entra ilegalmente al país, ya no tienes el lujo de esperar y formar tu caso con el UNCIS y contratarnos y hacer todo. Ya entras a un proceso que no tienes el control y ya estás en un proceso de deportación inmediato. Y bueno, yo puedo seguir hablando, pero entras y a lo mejor estás detenido. Pueden ser, hemos hablado con venezolanos que han estado detenidos 2 y 3 meses en centros de detención, unas condiciones espantosas, con personas de todo tipo, todas clases, personas de todo el mundo, y ya es una situación que yo creo que el venezolano no se lo esperaba, porque las razones que me dicen a mí no voy a generalizar, es que bueno, yo no quería esperar y es más fácil, y el coyote me dijo no sé cuántos miles, crucé, me indicaron por el río y ya entré. Una visa en particular que es la visa para los agricultores. Okay. Aquí es una visa muy requerida, esas personas que saben manejar fincas, o sea, estoy traduciendo un poco a la población venezolana. Las personas que manejan fincas, que son agricultores, que conocen este tema, tienen muchísimas probabilidades. Pero el sector agrícola en los Estados Unidos necesita ayuda, no hay trabajadores. Es algo que siempre dicen mucho, o sea, si uno sigue la política estadounidense, darle ese boost al sector agrícola en este país es algo es algo que siguen trabajando. Entonces es una visa que tiene buenas expectativas y que yo digo que no es usada tanto como la debería ser, ¿verdad? Yo quiero hablarles ahorita de las visas que de pronto también se dan mucho y se dan desde hace muchísimo tiempo, que son las visas de inversionistas. ¿En qué consisten estas visas? ¿Qué hay de cierto en eso de que tenemos que tener muchísimo dinero para poder optar para una de ellas? Le voy a dar los dos tipos. Ahí Sandra puede hablarte del número de la inversión, ¿verdad? Hay la visa E2 y la visa EB5. Y son visas que son otorgadas a inversionistas. La inversión tiene que producir cierto número de trabajo aquí en los Estados Unidos, debe ser de cierto nivel. Y bueno, Sandra, sabes un poco más sobre el monto de cada inversión o el mínimo. Yo no menos de $60,000. Imagínate. Porque tiene que implicar cierto riesgo, ¿no? Si vas a invertir $10,000, eso no es un riesgo para nadie. Entonces, ese en el caso de la E2, ¿no?
Sí, la inversión tiene que también, los fondos tienen que estar, no pueden ser especulativos, tiene que estar ahí el dinero y la inversión, porque hay varias maneras de llegar a este tipo de inversión. Por ejemplo, cuando yo trabajé en el ICE, yo me di cuenta que varios grupos de otras nacionalidades se podían afiliar y llegar a este número. Entonces hay diferentes maneras a llegar a este tipo de inversión. Por eso siempre les decimos que es mejor consultar con un abogado que sabe y no especular, porque no es requerido tener el fuerte los millones de dólares para llegar a esta visa. Ok, muy importante. Sandra, ¿algo que agregar al respecto? Sí, bueno, esta visa E2 es para personas cuya nacionalidad está dentro de la lista de los países que tienen tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Okay. Ahora, Venezuela no está en esa lista, pero las personas venezolanas que tienen doble nacionalidad con Italia, España, Portugal no, Italia, España, Colombia, Perú ahora entró también en la lista, Argentina, pueden hacer esta visa por medio de esa nacionalidad. Yo quería comentarles, porque siempre lo hago en este programa, que nosotros le damos una base, un fundamento al tema de cada sábado tratado, y yo me voy a fundamentar hoy en el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que habla de los derechos humanos, ¿ok? Y aparte de eso, del artículo 69, que es el reconocimiento del asilo, porque se suscribió, se ratificó en acuerdos y tratados internacionales, y que es como una constante para la mayoría de los países democráticos del mundo, el derecho de asilo, ¿ok? Entonces, la Constitución de nosotros lo muestra de esa manera, lo establece de esa manera, y estuve leyendo que en Estados Unidos es tomado de la misma forma. Entonces, una persona que quiere apegarse a asilo cuando va hacia otro país, en este caso Estados Unidos, debe ser recibido de la misma manera que dice la Constitución que se recibe aquí el que quiere asilo en Venezuela. ¿Okay? Entonces, quería preguntarles que las personas que hacen una entrada legal en Estados Unidos, o sea, con una visa, ¿en qué momento pueden solicitar el asilo? Una persona puede solicitar asilo en cualquier tiempo y con cualquier tipo de entrada. Okay. Las únicas personas excluidas de pedir asilo son personas de países que están en el Visa Waiver Program. Okay. Por ejemplo, alguien de Alemania, Alemania, Francia, etcétera, no pueden venir a este país y pedir asilo, los van a devolver. Cualquier otra con el pasaporte alemán, ¿no? Los que tienen doble nacionalidad, okay. Y no tienen visa y entran con su pasaporte italiano, español. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Creo que Chile también entra con visa waiver, ¿no? Por eso, los que entran con visa waiver no deberían poder pedir asilo, aunque, bueno, eso también a veces tiene lo suyo. Claro, yo más me refiero a las personas sin otra nacionalidad, son los únicos que son excluidos porque en el proceso de inmigración yo veía que no tenían opción. Una persona se supone que llegue a este país y demuestre un miedo creíble y diga que si me volver a su país puede acudirse del sistema para ya comenzar y pedir un asilo en este país. El asilo no es solo asilo político, son 5 ramas protegidas. El asilo político es la más popular que verdad se entiende en este momento por las cuestiones en los países de Sudamérica, América del Sur y otros países, pero no es la única categoría de protección. Okay. Ahorita en la actualidad, ¿qué es más recomendable? ¿Entrar y solicitar asilo de una vez o esperar pasar el tiempo que les da Migración de los Estados Unidos a través del sello y luego empezar a hacer su proceso? Buena pregunta, yo creo que Sandra te podría... Bueno, lo básico es lo siguiente, tienes que solicitar asilo durante el periodo de 1 año de haber pisado en los Estados Unidos, ¿verdad? Se puede hacer argumento si estabas dentro de una visa, todavía tenías una entrada legal vigente, pero normalmente el asilo se tiene que pedir durante el primer año, porque si no va a haber algo que se llama
el 1 year bar y ya no puedes solicitar el asilo. Ya fuera de ese tiempo, si tenías visa, estabas en otro estatus, se puede argumentar y podemos tratar. Pero es más complicado. Sin embargo, aun cuando el año completo después de llegar es factible, es posible, es legal que tú apliques asilo, lo recomendable es hacerlo antes de que se venza la estadía. Porque como quiera sea, cuando te llamen a una entrevista y vean que te pasaste de tu tiempo de estadía, aun cuando tú lo puedes hacer, el oficial va a querer que sea un juez el que decida tu caso, porque ya hubo violación de la estadía. Entonces, para que no haya eso, allí así, para que de ahí se agarren, hay que siempre aplicar mucho antes, un mes antes, 2 meses antes de que se acabe la estadía. Eso es muy importante. Traten de asesorarse con una persona que tenga si no son nosotros en American Staff, alguien que tenga el conocimiento. Pero mejor que sean investigar cuáles son las mejores vías de llegar a este país. No es tan costoso como uno esperaría, no son millones de dólares. Y, en fin, como ha dicho la abogada Rizzi, se gastan miles y miles de dólares inmigrando de manera ilegal. Hay cosas que ni he hablado, hay fianzas que uno a veces tiene que pagar para salir del centro de detención. Yo he oído abogados que cobran mínimo de 5 a 10 mil dólares para salir de un centro de detención. Yo les impulsaría a documentarse con alguien que te puedan decir las maneras distintas de llegar, por ejemplo, a una visa estudiantil. Hay visas de trabajador religioso, hay visas de venir como au pair, hay visas para personas profesionales que en sí, el venezolano, la mayoría de los venezolanos que hemos ayudado tienen un perfil extraordinario profesional en tantas ramas distintas, entonces vale la pena invertir en una consulta, asesorarse con alguien y tratar de explorar la manera, y si se puede guardar la calma, ¿verdad? Y tratar de buscar la manera legal de llegar para que ya tu comienzo no sea tan difícil. Como me encanta la manera de que lo pusiste, porque sí, las personas que entran así, no es fácil, en los primeros años van a ser muy difíciles y hay bastante sufrimiento y bastante que se puede evitar o tratar de evitar, solo con asesorarte con un equipo que tenga el interés en ayudar, ¿verdad? Por eso estoy trabajando con American Steps. Yo soy abogada ya casi 11, 12 años y he trabajado en todo, y yo sabía que esto de inmigración familiar es para mí. Yo quiero ayudar y tratar de ayudar a la comunidad de toda la manera mejor posible. O sea, la digo a Sandra. Qué bueno. Sí, bueno, la idea es esta, la idea es que la gente sepa cuáles son sus opciones, y es lo primero que debe hacer una persona que piensa emigrar a los Estados Unidos. Yo sé que cuando normalmente la gente que quiere emigrar, ahora que la comunidad venezolana es tan grande aquí, bueno, se apega a lo que dice el familiar que está aquí, el amigo que está aquí, y bueno, y les dan recomendaciones. Pero que también he visto que la gente da recomendaciones, por ejemplo, de asilo, comparándose los que están aquí, que llegaron por el aeropuerto, hicieron un proceso de asilo afirmativo que es totalmente diferente a lo que ellos harían si entran por la frontera. Entonces no se pongan a inventar. O sea, cada persona, mire, se lo juro, cada familia, cada persona es un sistema diferente y necesita una orientación particular, personal para cada quien. Hay gente que cree que porque tiene una enfermedad le van a dar la entrada, y es todo lo contrario. Las personas con enfermedades mentales, por ejemplo, pues me dicen, no, que mi mamá tiene, yo creo, esa es una de las materias que te da como un bar, te bloquea la posibilidad de ingresar al país. Gracias Sandra, gracias Daniele, de verdad que ha sido algo súper espectacular. Además que el internet se portó perfecto, los datos, gracias a Dios. Y fue algo bien nutrido porque aprendí muchísimo, además con todo lo que desde que hablamos con Sandra de hacer esto me puse a leer, siempre hay cosas más que aprender. Me encantó, Daniel, hablar contigo porque me encanta el tema de inmigración y
quién quita que vaya por allá y ustedes me tengan un huequito ahí reservado a mí para eso. Ay, cómo no, Chévere. claro que sí. Bueno, les mando un abrazo grande. Daniel Hernández, abogado de inmigración, Sandra Rixi, abogado psicólogo. Sigan @American Steps para que tengan este tipo de asesorías y que además ellas son personas súper, así como las sintieron en el programa, súper relajadas y súper amenas para conversar. Un abrazo a las dos. Bye bye. Nos estamos Gracias a viendo. todos. Gracias a todos. Chao. Que tengan buen día. Igual. Bye bye. Bueno, y nosotros Bailan. terminamos aquí con el programa del día de hoy con algunos datos sobre el tema tratado, que era cómo emigrar a los Estados Unidos, y yo quiero hacer de alguna manera un resumen final y es con lo que quiero que se queden todos. Vuelvo a repetir lo que dije al comienzo en el editorial. Todos tenemos una historia diferente, todos tenemos un motivo diferente y eso se respeta. El que quiera salir, que salga, y el que quiera quedarse, que se quede. Siempre va a haber en este país y en este mundo en general espacio para todos los motivos personales de cada gente que habita este hermoso país.